Muy buenas a todos. En el vídeo anterior explicamos el algoritmo de ordenamiento de burbuja y llevamos a cabo la codificación del mismo. También dijimos que era un algoritmo muy poco eficiente, pero que se podía optimizar para que no fuese tampoco eficiente. Y es lo que vamos a hacer en este vídeo, que nos puede servir como un ejercicio muy interesante para darnos cuenta de la eficiencia de los algoritmos de ordenamiento. Bueno, aquí tenemos el algoritmo que nos ordena esta lista y nos la imprime al final. Lo que vamos a hacer va a ser que en vez de imprimírnosla al final, que nos vaya mostrando la lista tal y como está ordenada para cada una de las iteraciones del bucle externo. Si le damos a ejecutar, aquí tenemos el resultado, la lista al final de la primera iteración del bucle externo, al final de la segunda, al final de la tercera, etc. ¿Y qué podemos observar? Bueno, pues si nos fijamos bien podemos observar dos cosas. La primera, en la primera iteración el número mayor está al final, en la segunda los dos números mayores están al final, en la tercera los 3, en la cuarta los 4, en la quinta los 5, en la sexta los 6, pero no solo eso, además vemos que en la sexta ya está ordenada, con lo cual estas dos nos sobraban. Por lo tanto, lo que podemos comprobar es para qué iterar por cada uno de estos elementos si sabemos que ya están ordenados. Podemos ir reduciendo el número de iteraciones del bucle interno en una unidad para cada iteración del bucle externo, porque ya está ordenado y no necesitamos llevarlo a cabo. Y por otra parte, llega un momento en que está ordenado, por lo tanto estas dos ya nos sobraban. Teniendo en cuenta estos dos detalles, vamos a intentar optimizar el código. Vamos a poner esto aquí fuera de nuevo y vamos a hacer también otra cosa. Comparaciones va a ser igual a 0 y aquí comparaciones más igual a 1. Vamos a ver el número de comparaciones que se llevan a cabo sin optimizar. Aquí vamos a poner print comparaciones, le damos a ejecutar y ahí tenemos 64, efectivamente como tiene 9 elementos, 8 por 8, 64. La complejidad de este algoritmo es de n al cuadrado y eso no lo vamos a poder mejorar, pero sí podemos mejorar el número de comparaciones que se llevan a cabo. Lo primero que podemos hacer, como hemos visto, es ir reduciendo el número de iteraciones de este bucle, que corresponde a una por cada iteración de este bucle. Por tanto, cuando la i vale 0, todavía no hay que quitar ninguna iteración porque la lista está desordenada, pero cuando la i vale 1, la lista ya tiene el elemento mayor al final. Cuando la i vale 2, la lista ya tiene dos elementos mayores al final. Por lo tanto, podemos ir restando la i en este bucle, de tal forma que para cada iteración del bucle externo, el bucle interno itere el len de la lista menos 1 menos las iteraciones que hemos llevado a cabo por el bucle externo. Y de esta forma vamos a reducir el número de comparaciones que se llevan a cabo, porque ya no se llevan a cabo comparaciones con los elementos ordenados del final. Vamos a comprobarlo. Le damos a ejecutar y ahí lo tenemos. La lista ha sido ordenada igualmente, pero en vez de 64 hemos necesitado solo 36 comparaciones, poco más de la mitad. Vamos a volver a la versión inicial y vamos a ver el otro detalle, que era que una vez que la lista ya está ordenada no se necesita seguir iterando. Lo que vamos a hacer va a ser utilizar un centinela. Hay cambios. Vamos a crear una variable hay cambios que va a ser igual a true. Y aquí, en vez de este bucle, vamos a poner while hay cambios. Lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar el valor de la variable del centinela hay cambios a false, para que si no hay cambios dentro del bucle for, pues ya no entremos más en el bucle while. Bueno, pues si dentro del bucle for entramos en el if, quiere decir que hay algún elemento menor que el anterior y por lo tanto se va a llevar a cabo este código. Por lo tanto, hay cambios, va a ser igual a true. Volvemos a poner la variable con el valor true para que sigamos entrando en el bucle while.
De tal forma que una vez que ya no haya cambios, porque ya no hay elementos menores delante de los elementos mayores, ya no vamos a entrar en el bucle while y nos vamos a ahorrar varias iteraciones del bucle externo. Vamos a comprobarlo. Le damos a ejecutar y ahí lo tenemos, la lista ordenada, pero esta vez en vez de 64 hemos conseguido 56. Hemos reducido no tanto como de esta forma, pero sí hemos reducido unas pocas comparaciones. Finalmente podemos implementar las dos estrategias. Vamos a añadir aquí una variable i igual a 0, while hay cambios and i es menor que len de lista menos 1, es decir, lo mismo que teníamos antes en el bucle for, pues vamos a restar la i aquí para evitarnos iterar por los últimos elementos ya ordenados. Y aquí i más igual a 1. Aumentamos en una unidad la variable i para poder iterar por el bucle while. Vamos a comprobar el resultado. Y esta vez hemos reducido a 35 las comparaciones. Estas mejoras, sin embargo, no quitan que el ordenamiento de burbuja siga siendo ineficiente, en comparación con ordenamientos sencillos, también de complejidad cuadrática, como puede ser el ordenamiento por selección. Aquí vamos a hacer una prueba. Vamos a crear una lista. Como ya conocemos las listas por comprensión, la vamos a hacer por comprensión, que simplemente vamos a añadir un número entero del 1 al 100, aleatorio, for n in range 100. Es decir, vamos a añadir 100 números aleatorios del 1 al 100. Pueden estar repetidos, no importa. El caso es que vamos a tener una lista de 100 números enteros del 1 al 100. Y vamos a hacer 4 copias. Para tener 4 copias iguales a la lista 1, es decir, listas desordenadas. Bueno, pues tenemos en primer lugar el algoritmo básico de burbuja, al que el número de comparaciones también hemos añadido el número de cambios. Es decir, si entramos dentro del condicional if, es que se va a llevar a cabo un cambio dentro de la lista. Se va a cambiar un elemento por otro y vamos a aumentar la variable cambios en una unidad para comprobar el número de comparaciones que lleva a cabo el algoritmo y el número de cambios de operaciones de escritura sobre la lista. A continuación tenemos el algoritmo con la reducción, es decir, limitando el número de iteraciones del bucle interno. Y de nuevo también vamos a medir el número de comparaciones, el número de cambios de este algoritmo. Tenemos también el algoritmo con centinela, simplemente. Tenemos el algoritmo con centinela y con reducción. Y finalmente hemos añadido el algoritmo que hicimos en el vídeo anterior por selección, en el que vamos a medir también los cambios en la lista, pero podemos decir que este algoritmo no lleva tantos cambios en la lista porque lleva muchos cambios en la variable menor. Por lo tanto, vamos a medir también los cambios en la variable para considerar los diferentes aspectos de cada algoritmo. Y vamos a comprobar el rendimiento de cada una de estas versiones de los algoritmos. Le damos a ejecutar. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos la lista con algunos números repetidos, pero vemos que está ordenada. Y se han llevado a cabo 9.801 comparaciones y 2.665 cambios para ordenar una lista de 100 números. Con el algoritmo de burbuja básico. Con la versión con reducción, las comparaciones han bajado de 9.801 a 4.950, poco más de la mitad, aunque los cambios siguen siendo los mismos. Con centinela hemos bajado solo de 9.801 a 9.306, los cambios siguen siendo igual. Con reducción y centinela hemos bajado a 4.935, es decir, un poquito más que simplemente con reducción, pero los cambios siguen siendo los mismos. Y finalmente tenemos los datos del algoritmo por selección. Las comparaciones están en 4.950, es decir, las mismas que el algoritmo de burbuja con reducción, pero vemos que los cambios en la lista han sido solo 99.
Si consideramos los cambios, incluso aunque sumemos los cambios de la variable, vemos que están muy lejos de los cambios que se llevan a cabo con el algoritmo de burbuja. Por lo tanto, podemos comprobar que efectivamente el algoritmo de burbuja es poco eficiente comparado con, por ejemplo, el de selección, que es también muy sencillo, pero supera al de burbuja. Bueno, pues dejamos aquí este vídeo y seguiremos con un nuevo algoritmo en el próximo vídeo. Un saludo a todos.